por su fe genuina. No somos mejores por ser bautistas, ni presbiterianos, ni luteranos, ni metodistas. Dios trajo un avivamiento a sacerdotes, a levitas, a escribas, y seguramente entre ellos tenían sus diferencias, pero en ningún momento el Espíritu hizo acepción de personas, sino que hizo su obra en todos ellos. Dios no salva a nadie, por lo tanto, por lo consiguiente, Dios no salva a nadie que no necesite salvación o que Customize piense, and save. una persona Liberty que no Mutual. piense que no necesita Paul. salvación. Se nos están revelando las computadoras. Seguramente porque leí la porción de Dios en las manos de un Dios airado. Dios no salva a nadie que no necesite salvación o que no crea que necesite a Dios para su salvación, sino que Dios nunca va a salvar a nadie que no crea que no necesite la salvación de Dios o que crea que Dios le debe su salvación, sino que es el reconocimiento de tu pecado lo que hace que la gracia de Dios se entienda y se aprecie en su máxima expresión. Y por eso el apóstol Pablo dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. O sea que cuando uno se da cuenta que Dios no le debía su salvación a nadie, y el hecho de que Él se haya hecho carne y se haya hecho hombre y haya venido por nosotros, eso hace que uno aprecie la gracia de Dios. Pero eso no puede suceder si primeramente no somos convictos del pecado. Por eso el pecado es tan importante, porque el pecado me dice, yo necesito un Salvador, yo necesito la gracia de Dios. Por la gracia de Dios no solamente somos salvos, sino que por la gracia de Dios vivimos y respiramos y nos levantamos cada día de nuestra vida. Ese es el punto que hizo clarísimo Jonathan Edwards en su sermón. No hay nada que te impida ir al infierno más que la pura voluntad de Dios. Y si Dios nos condena a todos, no hay queja justa que pudiésemos presentar delante del tribunal de Dios. Todos hemos pecado. Somos incapaces de alcanzar los estándares de la ley. Generalmente la gente suele comparar su pecado al pecado de otros. No, yo le mentí a mi mamá, es un ejemplo nomás. Yo le mentí a mi mamá, pero ese es mi amigo, el otro. No, él se fue de la casa. Se fue de la casa, le mintió a la mamá, le quitó sus cosas, su dinero, se llevó su carro. Yo sí mentí, pero no es tan malo como lo hizo mi amigo. Es un ejemplo nomás. No, mi amigo lo hizo de esta manera, pero no, yo no soy tan malo. Y usualmente comparamos ese estándar de pecado, los estándares de la ley de Dios que Dios ha dado. Nosotros comparamos nuestra santidad con la santidad de otra gente. Pero Dios no compara nuestra santidad con la santidad de otra gente. Él compara nuestra santidad con su propia santidad. Y es en ese estándar de santidad donde caemos y por eso la Biblia dice que no hay justo alguno, no hay nadie que haga el bien, nadie busca de Dios. Seré malo, pero no soy Hitler. Así no funciona. Tú y Hitler, los dos, son dignos de condenación porque en los estándares de la santidad de Dios hemos caído de su gloria. Esta es la importancia de la convicción de pecado. Y Dios no mide nuestra santidad por la santidad de otros, sino por su propia santidad. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2, 4, 6. Y me encanta, el apóstol Pablo da su propio testimonio en 1 Timoteo. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero, la gracia de Dios. Otra vez, ese pero es el mejor pero en las Escrituras, es el pero más hermoso. El apóstol Pablo reconoce su pecado y la segunda parte de la oración es,
Pero la gracia de Dios, de nuestro Señor, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, con el gran amor y que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Solamente así funciona, solamente la gracia de Dios, solamente a Dios sea la gloria. La vida cristiana en sí tiene que ser una lucha constante contra el pecado. No una vida atada al pecado, porque lo que veo muchos, entre comillas, cristianos es viven atados al pecado y usan la gracia no como el instrumento por el cual pueden cambiar, sino usan la gracia como una excusa para seguir pecando. Ese es el punto que hace Pablo en Romanos. ¿Acaso diremos, bueno, seguimos pecando para que abunde la gracia? No, en ninguna manera. El momento que fuimos bautizados, en ese momento nuestro corazón fue regenerado y la gracia nos ayuda a cambiar el carácter de nosotros, nuestra condición de pecadores. La Biblia nos cuenta que la gente se puso a llorar al escuchar la ley de Moisés. ¿Alguna vez no les ha pasado eso, que están leyendo la Biblia y escuchan algo tan hermoso y salen lágrimas? O sea, no sé si a mí me ha pasado. Me acuerdo, estaba en el trabajo y me puse a leer en mi break y estaba leyendo la parábola del hijo pródigo. Es una cosa hermosa. Y no lo puedes evitar, simplemente salen las lágrimas porque uno conoce y uno se identifica y uno es convicto de su pecado. Y esa es la convicción de tu pecado la que hace que aprecies la gracia y la misericordia de Dios, porque es solamente la gracia y la misericordia de Dios la que me mantiene y es la pura voluntad de Dios la que permite que yo esté en este momento delante de todos ustedes. Lo único que me mantiene a mí fuera del infierno es la pura voluntad de Dios. Y si Dios decide mandarme ahí, no hay queja justa que yo pueda dar. Todos hemos sido pecadores, todos merecemos la condenación. ¿Saben por qué para muchos jóvenes es difícil estar centrados en la palabra de Dios? Yo diría que es porque cuando uno es joven, no siente ese problema existencial de que la vida se te acaba, ¿no? Cuando uno ya es mayor, me imagino, porque yo no soy mayor, y hablo tal vez de mi propia experiencia, porque me ha pasado antes. Cuando uno es joven, uno tiene deseos y tiene anhelos y quiere lograr ciertas cosas en la vida y sientes que tienes toda una vida por delante tuyo. Pero cuando uno es mayor, siente que la vida se le acaba. ¿No? Cuando uno es joven no tiene ese problema existencial de que la vida se me va a acabar. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿A dónde voy a ir? Por eso es tan difícil para muchos jóvenes estar centrados en la palabra de Dios, porque no sienten esa necesidad de que la vida se les está acabando. Que la vida, que pronto todo se va a acabar y tus hijos, ya no vas a ver a tus hijos, ni a tu esposa, ni a tus nietos, y todo lo que conoces se va a terminar un día. Por eso los jóvenes, nosotros los jóvenes, yo me incluyo, se nos hace a veces difícil confiar en la palabra de Dios y hablar de temas sobre la muerte. Y eso es algo que me imagino que Dios trae cuando pasan los años y uno empieza a indagar en las Escrituras y se da cuenta de que la vida se va a acabar pronto. Y yo me pregunto, ¿a dónde voy a ir el día que yo me muera? Es esa pregunta existencial que se hace todo ser humano, cristiano o ateo, o musulmán o judío. La vida se me va a acabar, todo esto se va a acabar, la tierra será consumida, pero las palabras del Señor jamás pasarán. Es esa pregunta, la pregunta crucial, la que me dice quién soy, y es solamente en la palabra de Dios que yo sé. La Biblia me explica con detalle quién soy yo y quién es Dios. ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Y por qué soy salvo? ¿Y para qué soy salvo? Solamente la palabra de Dios puede traer un despertar, por lo consiguiente, a todas las generaciones. Versículo 3, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres
y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Estoy seguro que cuando la Biblia dice todos los que podían entender, significa todos los que podían entender. Eso incluía niños, jóvenes, ancianos, ancianas, mujeres y hombres. Todos los que podían entender estaban atentos a la ley y se inclinaron y lloraron y alabaron a Dios. Todos los que podían entender, Dios no solamente orquestra un avivamiento para un cierto sector de un grupo de una cierta edad, sino la hace para todas las generaciones. Y como les explicaba, si bien un joven no tiene ese problema de existencial, es la palabra de Dios la que me muestra a mí que en realidad ese problema existencial no solamente es para los ancianos, sino también para los niños y para los jóvenes y para los adultos. Versículo 5 dice, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y eso es lo que me lleva a mi tercer punto. ¿Por qué Dios hace los avivamientos y los despertares espirituales? Y Dios lo hace por una razón, y es la glorificación de su nombre. Filipenses 2:8 dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó y le ha exaltado hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Lo que el despertar de Nehemías representa es un adelanto, una prevista de lo que se va a cumplir en Filipenses 2. Toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar. Si la palabra de Dios es viva y eficaz, como nosotros creemos, toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, sin excepción. Este avivamiento, cada avivamiento que Dios hace es para darnos una vista de lo que Él va a cumplir al final de los tiempos. Y es que toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Dios no se levanta un día y dice, se me ocurrió hoy día salvar a gente. Voy a orquestar un avivamiento y un despertar espiritual porque se me ha dado las ganas de salvar a gente. No, Dios no orquestra los avivamientos porque se le ocurre salvar a gente, sino que le place glorificarse por medio de los avivamientos espirituales. Porque es por medio de los avivamientos espirituales que Dios nos da una demostración de sus atributos, los atributos de su gracia, su bondad, su amor, su misericordia, y a la misma vez nos da sus atributos de juicio y de ira y de justicia. Y Dios, al mostrarnos sus atributos, se está glorificando por medio de la gente que recibe unos y recibe otros. Dios hace todas las cosas para su gloria. O sea que los avivamientos son no para salvar a gente, a no ser, no lo hace para salvar a gente, aunque eso también hace Dios, pero el propósito único de Dios y exclusivo para hacer los avivamientos es para que por medio de esa salvación Él se glorifique. Ese es el propósito del avivamiento y el despertar de Nehemías en el tiempo y en la generación de Esdras y Nehemías. Es Dios glorificarse solamente a Él, solamente a Dios. Dios es digno de la gloria y de la alabanza por los siglos de los siglos. El despertar no se caracteriza por la gente que se cae al piso, ni la gente que habla en lenguas, ni la gente que viene al púlpito y hace su número y gira y se tira y grita. El despertar se caracteriza más bien por la manera en la que Dios se glorifica por medio de su pueblo escogido, aquellos que son salvos. Dios no comienza los despertares porque se le ocurre salvar a gente, sino lo hace porque quiere glorificarse por medio de esa gente. Nosotros fuimos salvos. Esa es la pregunta crucial. No solamente cómo somos salvos, sino para qué. ¿Para qué somos salvos? Dios, ¿por qué me estás salvando a mí?
Y Dios hace todas las cosas para su gloria. Dios nos salva para su gloria. Dios ha extendido su gracia y su amor para su gloria, no para la nuestra. Por eso dice, hemos sido salvos por gracia y esta no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie se puede gloriar, solamente Dios es digno de la gloria, porque Él es el único que puede orquestar la salvación. Él la empieza y Él la termina. Por eso Hebreos dice, Jesús es el autor y el consumador de la fe. No tú, no tu hermano, no tu familia. Jesús empezó la fe en ti, Él la va a terminar. Y Él se va a glorificar por medio de esa fe y esa gracia. Salvos por gracia, no de nosotros, solamente para la gloria de Dios. Dios condena y enjuicia para glorificarse por medio de sus atributos y salva para también glorificarse por medio de sus atributos de gracia y de amor. Por lo tanto, todo mi ser debe ser para la gloria de Dios. Antes de tomar yo una decisión importante en mi vida, debo preguntarme a mí mismo, ¿qué va a glorificar más a Dios? Ya sea la universidad que voy a ir, ya sea el trabajo que voy a conseguir, el trabajo que te va a traer tu pan de cada día, ¿qué va a glorificar más a Dios? ¿En qué casa voy a vivir? ¿Aún en qué iglesia voy a asistir? La pregunta crucial que nos debemos hacer cada día de nuestra vida es, antes de tomar una decisión, ¿qué va a glorificar más a Dios? ¿Qué va a traer más gloria a Dios por medio de la acción y la decisión que estoy tomando en este día? Un pueblo despierto va a glorificar a Dios en todo momento. Porque cuando Esdras dijo que cuando la Biblia dice que Esdras bendijo Jehová a todo el pueblo, ¿qué respondió? Amén, amén. O sea, así sea. Alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Dios inclinados a tierra. El Espíritu lleva que naturalmente salga esas expresiones de gratitud y de glorificación a Dios. Amén. Que uno se levanta sus manos y se inclina a la tierra. Esas expresiones salen de manera natural porque uno conoce la verdad de la condición en la que estábamos y la gracia que Dios ha derramado la apreciamos y ese entendimiento de la gracia solamente viene por medio de las Escrituras. No, esas expresiones no son algo que uno ensaya, son algo que uno no actúa, sino que salen naturalmente del corazón. El Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Tú crees que Dios, siendo creador del universo y Rey de Reyes y Señor de Señores, se sorprende de tus habilidades? No, sino que el despertar que está sucediendo no lo trajo el conocimiento de Esdras, no lo trajo el liderazgo de Nehemías. El avivamiento es una obra única y exclusiva del Espíritu Santo, de Dios. Si se dan cuenta, Dios trae avivamiento en el tiempo preciso. Porque una vez más, esta generación no había conocido lo que era un tiempo pre-Babilonia. Muchos de ellos habían nacido durante el cautiverio de Babilonia y no conocían lo que era adorar a Dios con las fiestas y con las tradiciones que Él había instituido. Y Dios trae avivamiento a Israel. Él permite que pasemos tribulación y frialdad espiritual como lo hizo con Israel. Israel pasó por el yugo de Asiria, Babilonia y Persia para ver un despertar de parte de Dios recién. Y Dios lo permite así para que entendamos la verdad que nos dice este pasaje. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Versículo 12. Todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. No podemos apreciar el gozo del Señor si no hemos pasado por el dolor. No podemos apreciar, es el mismo concepto, no podemos apreciar la gracia si no hemos entendido la condenación. No podemos apreciar la bendición si no hemos vivido la necesidad. Y no podemos apreciar las amistades si en algún momento estuviste solo. Lo que tenemos ahora no lo vamos a apreciar si en algún momento nos faltó o si sabemos que nos va a faltar. Dios había traído avivamiento a Israel y Israel apreció ese avivamiento porque por muchos años no tuvo algo así. Todo lo que conocían era el cautiverio de Babilonia y el yugo y la opresión, y ahora Dios está trayendo un avivamiento a todas las generaciones. Y dice la Biblia que hicieron fiesta.
Es ese sentimiento de que Dios está haciendo algo, llama para hacer fiesta a los judíos. Así que a modo de conclusión, si bien Dios, y esto también es un poco raro, así como termina el libro de Esdras, si bien Dios permitió que hubiese un despertar espiritual en la generación de Esdras y de Nehemías, Nehemías en realidad termina con una decepción anticlimática. El trabajo de Zorobabel, de Esdras y de Nehemías se había visto perjudicado. Los judíos empezaron después del avivamiento, de tremendo avivamiento de parte de Dios, empezaron a regresar a sus antiguos caminos y a sus vanas maneras de vivir y a sus iniquidades. Y el libro de Nehemías termina así. Después de tremendo avivamiento que Dios nos había dado, Nehemías termina enojado y termina triste y termina decepcionado, angustiado, molesto. Dice que se arrancaba los pelos de la cabeza y les arrancaba a la gente los pelos de su barba y de su cabeza porque estaba molesto. Literalmente así dice el libro de Nehemías. Y lo hacía porque estaba molesto, porque después de tremendo avivamiento que Dios había traído, los israelitas volvieron a sus antiguos caminos y maneras de vivir. Y creo que termina de esta manera, porque el libro te forza a seguir leyendo lo que va a pasar en Israel. La promesa verdadera que los profetas habían profetizado para Israel todavía no había llegado. Esto es solo el comienzo. Es más, después del profeta Malaquías, que también es contemporáneo de Esdras y de Nehemías, después de que Malaquías muere, Dios no levanta ningún profeta por 400 años. Eso se conoce como el silencio de Dios. Dios no levanta ningún hombre ni ningún profeta por más de 400 años. Y Israel vuelve a otra frialdad espiritual. Y no tienen ese establecimiento ni ningún profeta que les hable ni que les enseñe. Y así fue por 400 años. Y es durante esos 400 años que la filosofía griega empieza a venir. Y ya para este tiempo Persia había caído y Alejandro Magno viene con Grecia, con el imperio griego, y toman control de todo lo que era ese imperio y se vuelven una potencia mundial. Y Dios no levanta ningún profeta. No sé por qué, por alguna razón habrá tenido Dios en no levantar ningún profeta por 400 años. Y la filosofía griega empieza a dominar el estilo de vida de la gente, hasta que Alejandro Magno muere y su imperio cae y llega lo que se conoce como el imperio romano. La filosofía griega seguía dominando la vida de la gente común y la gente intelectual. Los judíos también empezaron a caer en ese juego. Si bien en ese tiempo Dios no habló por medio de ningún profeta, la mano de Dios se estaba moviendo y Él estaba orquestando los eventos de la historia. Similarmente a lo que pasa hoy día, Dios no nos ha dado profetas ni apóstoles, y no tengo miedo de decirlo, no nos ha dado ni profetas ni apóstoles, nos ha dado su palabra. Pero si Dios no está hablando por medio de profetas, su mano está orquestando los eventos de la historia para su gloria. Y en el cumplimiento del tiempo, citando a Pablo en Gálatas, en el cumplimiento del tiempo, después de esos 400 años, como dice Pablo, un ángel del Señor le apareció en sueños a un hombre llamado José y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu es, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. He aquí una virgen concebirá, como está dicho, como dijo el Señor por medio del profeta. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La palabra de Dios nunca falla, y si es la voluntad de Dios, por medio de esta palabra, Dios nos va a traer a nosotros también un avivamiento espiritual, un despertar espiritual. En el cumplimiento del tiempo, pasaron 400 años y Dios de su propia voluntad y en su soberanía mandó la verdadera promesa que Dios había prometido en el Antiguo Testamento. Una promesa que no estaba en el tiempo de Nehemías y Esdras. Por eso termina con una decepción.
400 años después, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamarás por nombre Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Si es la voluntad de Dios, en el cumplimiento del tiempo, en su tiempo, Él nos va a traer un avivamiento y un despertar espiritual. Y esas características son las que nos van a decir si es una obra genuina del Espíritu o si es una obra de las emociones de los hombres. Que el Señor bendiga su palabra. Y nunca mejor dicho. Padre, te doy gracias por tu palabra. Señor, gracias por los hermanos que han venido. Señor, espero que no hayan venido ni para escucharme a mí, ni para escuchar la música. Señor, espero que hayan venido para escuchar tu palabra. Eso es lo único que tengo que ofrecer. Yo no tengo mayores estudios doctorales ni seminario, pero Señor, solamente predico tu palabra y espero que la palabra es la que haga la obra, no yo. Señor, yo no tengo nada que ofrecerte a ti. No tengo absolutamente nada que hacer que te pueda sorprender ni asombrar. Señor, te pido que solamente tu palabra haga la obra, haga el despertar espiritual, así como lo hiciste en el tiempo de Nehemías y Esdras, que en el cumplimiento del tiempo, que sea en tu tiempo que es perfecto y soberano sobre todas las cosas, tú levantes un despertar por medio de tu palabra, no por medio de las emociones, ni por medio de los sentimientos de los hombres, que sea por medio de la palabra inerrante, infalible, veraz, eficaz de Dios. Tu palabra es viva y eficaz. Solamente tu palabra tiene el poder de convencer a la gente de su pecado y de correr a los pies de Jesucristo. Señor, así como lo hiciste en el gran avivamiento en este país, la gente venía, lloraba y se inclinaba en rostro abajo y se inclinaba y postraba y adoraba a Dios. Y tú despertaste un avivamiento y un anhelo por la palabra de Dios. No era un anhelo por los hombres, ni para escuchar la elocuencia de los hombres y cómo los hombres exponían. Era un deseo por tu palabra y solamente tu palabra. Señor, te pido que ese sea el mismo sentir cada día que nos levantemos. Tu palabra, tu palabra, tu palabra. Que tu palabra haga la obra. Que sea lo primero que leemos en la mañana. Y que sea lo último que leamos antes de dormirnos. Que nuestra boca y nuestras acciones expresen glorificación y gratitud al entender la verdadera condición en la que estábamos y que podamos apreciar la gracia para que en apreciando tu gracia tú seas glorificado y solamente tú te lleves la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Te doy gracias por cada hermano que está en este lugar y Señor, también te doy gracias por nuestro pastor que en este momento está en Lima. Te doy gracias por mi abuelo que está también en Lima en este momento. Señor, te pido que tú los ayudes y les des la sabiduría y el entendimiento que necesitan para presentar tu palabra a tu pueblo. Te pido que estés con ellos, que los guardes, que los cuides, que sientan seguridad y que se sientan tranquilos, que tu ángel acampe alrededor de ellos como tu palabra promete. Y te pedimos por nuestra iglesia, Señor, por el cuerpo de Cristo, no solamente Amistad Cristiana, sino por todas las personas que se reúnen este día domingo para adorar tu nombre. Te pido todo esto, Señor, y te pido que te glorifiques por medio de nuestras vidas. Úsanos única y exclusivamente para tu gloria. Gracias por tu palabra y gracias por tu gracia y tu amor. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, todos los que nos están viendo en la transmisión en vivo. Le damos gracias por su sintonía y nos vemos la próxima semana con el pastor Javier Chávez. Bendiciones.